Muy buenas tardes, bienvenidos a Abrir la Biblia de este día, en esta semana del mes de enero, dispuestos a seguir trabajando con la palabra. Venimos en esta semana hablando del sufrimiento. Por ahí algunos piensan que bueno, el sufrimiento no es un tema para el mes de enero, que hace calor. Pero como estamos cada uno en sus lugares, la mayoría por lo menos, y es bueno cuando podemos hacer una serie de temas y seguir mirando. Yo pensé que lo del sufrimiento iba a ser el tema a partir y terminando con el apóstol Pablo, ¿no? Con sus cartas, con todo lo que tenemos en el libro de los Hechos, como hicimos ayer, pero después me empezó a trabajar alguna cosa que leí por ahí, y pensar que en el Antiguo Testamento tenemos mucho texto del sufrimiento de Dios, pero también tenemos texto de otros sufrimientos. Y creo que si preguntamos a un grupo de lectores de la Biblia, ¿dónde hay dolor y pasarla mal en algún libro de la Biblia? Vamos a pensar en Job. Así que busqué algunos versículos de Job donde podíamos tratar de, no de entender, sino de encontrar referencias, ¿sí?, a ese estado de sufrimiento, en el caso de Job, de alguien que había sido sometido a una prueba terrible, ¿sí? Muchas veces pensé en este programa que tendríamos que hacer el libro de Job, pero es complejo, es duro, y digo, bueno, eso hay que prepararlo con mucho tiempo, vamos a ver cómo podemos hacerlo, de manera de tener un panorama. ¿Se acuerdan que Job empieza con la historia de lo que le pasó, después él con su queja desde el fondo del alma, porque perdió su familia, sus bienes, perdió todo, ¿sí? Y quedó metafóricamente como desnudo ante el mundo y ante Dios, y era un hombre creyente. De manera que esto es un anticipo nomás, no es para ver todo el libro de Job encontrando muchas cosas de sabiduría, la sabiduría del hombre frente al sufrimiento, la sabiduría de todos los que opinan, porque acá hay opinadores en este libro que eran los amigos de Job, y después el gran opinador que es, tenemos la sorpresa y la posibilidad imponente de la aparición de Dios al final del libro, donde le habla a Job y le habla también a todos esos que estaban ahí dando su aparente consuelo, ¿sí? Pero bueno, para hacer este libro tenemos que ponernos con estudiarlo, a leerlo bien, profundamente, pero a los que no lo han leído desde hace muchísimo tiempo, los animo a que lo hagan y lo marquen y lo subrayen. Ahí hay un versículo muy famoso en el capítulo 25 que dice, yo sé que mi Redentor vive, y no sé qué pensaba él en cuanto a una redención o a un redentor, pero ese versículo ha sido tomado, sacado, como si fuera una declaración del Nuevo Testamento. De todas maneras, es muy estimulante, llamativo que en medio de ese drama, que era un drama lo que estaba viviendo Job, apareciera la idea de redentor. Como tantas veces que en el Antiguo Testamento aparece lo mismo, ¿sí? Hasta que empiezan a ver, como hemos visto tanto, palabras, cantos acerca de un Mesías que era la promesa de Dios. Bueno, 2.13, tengo marcado primero para empezar en 2.13, donde dice, esto es para una foto, estoy mucho con la palabra foto y lo próximo que vamos a hacer me parece que lo vamos a ir llamando el ver distintos momentos como si tuviéramos una foto. En 2.13, en el primer capítulo está toda la historia, todo lo que le pasó, y en 2.13 dice,
que llegaron los amigos de Job. Llegaron los amigos y dice, y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. ¿Sí? No sé si es la primera vez que aparece la palabra sufrimiento en el capítulo, pero bueno, fui marcando las que encontraba. De manera que tenemos a un hombre con una desolación total por lo que le había pasado. A ver, en el capítulo 5 encontré palabras de uno de sus amigos. 5, 6, 7 dice el amigo, y aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan pronto como que las chispas vuelan. Acá había sabiduría popular, frases parecían de esa gente grande que dice así, refranes, ¿no? Bueno, este amigo estaba corroborando que el hombre nace para sufrir. Si eso le era consuelo a Job, no lo sé, hay que seguir leyendo, porque todo lo que está hablando Elifaz viene del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Después en el 6 está el segundo discurso de Job, porque Job ya había hablado. Y a ver, encontré en el 9 algo interesante, 9, 25 al 29. Dice Job, esto es de Job, dice, transcurren mis días y mis días con más rapidez que un corredor. Vuelan sin que hayan conocido la dicha. Hay mucha tristeza cada vez que habla Job. Se deslizan como barcas de papel, como veloces águilas al caer sobre su presa. Si digo acaso, olvidaré mi queja, cambiaré mi expresión, esbozaré una sonrisa, me queda el miedo de tanto sufrimiento, pues bien sé que no me consideran inocente y ya que me tienen por culpable, ¿para qué voy a luchar en vano? Esto es uno de los pasajes más duros en cuanto a él, hablarle ahí a los amigos que trataban de consolarlo, de animarlo y a la vez de acusarlo, que eso es una de las cosas claves. Y dice, bien sé que no me consideran inocente, o sea, que tenés merecido lo que te está pasando. Así que algo de lo muy llamativo de Job es esa cosa, ¿no? La costumbre de considerar lo que le pasa a alguien como culpa, sin culpa, y por eso está muy bueno leer este libro de Job. Bueno, ahora tengo anotado el 30, también capítulo 30, tiene muchos capítulos y recién en el 41, 42 es que Dios aparece, de una manera donde Dios muestra su grandeza, su poderío y finalmente en la vida de Job su amor. A ver qué dice en el 30 de Job también. Hay dos versículos y dos, vamos a ver. 30, 16, 17 dice, y ahora la vida se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento. La noche me taladra los huesos, el dolor que me corroe no tiene fin. Más angustia, más dolor, imposible. Un poquito después, en el 24 al 27 dice, pero nadie golpea al que está derrotado, al que en su angustia reclama auxilio. ¿Acaso no he llorado por los que sufren? Él muchas veces ha dicho que hizo siempre bien en su vida y que lo que le estaba pasando no era castigo por culpa. Dice, entonces, ¿acaso no me he condolido por los pobres? Cuando esperaba lo bueno, vino lo malo.
Cuando buscaba la luz, vinieron las sombras. No cesa la agitación que me invade, me enfrento a días de sufrimiento. Ando apesadumbrado, pero no a causa del sol. Me presento en la asamblea y pido ayuda. El tono poético del libro de Job es excepcional, ¿no? Está lleno de figuras, de comparaciones, tiene un nivel literario excelente, excelente, y cuando nosotros hemos recibido de toda la palabra, fuerza, estímulo y nada de desánimo o depresión, esto no es para que caigamos en eso, pero esta historia lleva a ver a alguien a quien Dios permitió que le pasara un sufrimiento en todas las áreas de su vida, y Dios después le va a enseñar, lo va a venir a rescatar y le va a restituir. De manera que la vida de Job es como una parábola de la vida con Dios. Pero todo lo que hemos leído era ahí los momentos de una tremenda depresión, que la depresión tiene que ver con la tristeza, con la falta de esperanza. Bien. Bueno, quería leer un poco de Job, porque ya que estamos con el sufrimiento, aquí tenemos que llegar al pobre Job. Bueno, pero en el Antiguo Testamento, quien sufre es Dios. Y hemos trabajado mucho con los profetas, ¿sí? A lo largo de estos muchos días. Y cuando uno lee un libro y lo lee entero, y hay un montón de temas y un montón de enfoques, ¿sí? Pero ahora busqué el sufrimiento. Hice de atrás para adelante, como estoy haciendo estos días, que empecé por las cartas y después fui a Pablo. Bueno, ahora agarré Oseas, quizás porque recordaba algo de algún pasaje en especial de Oseas, en los cuales en los profetas tenemos que habla el profeta y también que habla Dios. Yo esos los marco, los que habla Dios, porque ahí está su mensaje, está lo que le dice al profeta que haga, que hable, ahí está lo que le dice directamente a los pueblos, a los que van a ser castigados, pero también Dios vuelca sus sentimientos y Dios vuelca lo que siente, lo que le pasa con respecto a ese hombre que él creó a su imagen y semejanza, y se encuentra con todo lo que le ha hecho decir a los profetas. Bueno, a ver, tengo primero Oseas 6, del 4 al 7. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Recuerdan que Efraín le decía a Israel, ¿qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Una figura del lenguaje espléndida. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán. Han quebrantado el pacto, me han traicionado. Si no hay tristeza de Dios acá, ¿dónde? Bueno, sigo. Oseas 9:10, capítulo 9, hay una figura también. 9:10 dice, cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Imaginamos un desierto y aparece un viñedo ahí. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. O sea, Dios se ilusionó con ese pueblo que él había formado. Pero ellos se fueron a Baal peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. Estoy en 9:10. Y en el capítulo 10 descubrí que empieza con la misma figura. Israel era una vid frondosa que daba fruto a su antojo.
Pero cuanto más aumentaba su fruto, más altares se construían. Cuanto más prosperaba su país, más hermosas hacía sus piedras sagradas. Su corazón es escurridizo, pero tendrá que cargar con su culpa. Hay acá, y en el 13, leo el 13, pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. Y estoy leyendo así, salpicadito algunos versículos, pero creo que más le hemos prestado atención, leyendo a los profetas, las palabras duras de castigo del Dios guerrero y vengador, cómo se presentaba de una manera metafórica. Sin embargo, estos pasajes que muestran el dolor de Dios, si ahí ya no les está reclamando, ahí está doliéndose de lo que pasó con ese pueblo, de quien había tenido esperanzas. En el 4:6 hay un versículo muy conocido, que no tiene este mismo tono, sino que es un enunciado como firme de análisis. Dice, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Conocimiento de Él, conocimiento de Dios, y sin embargo lo tuvieron siempre cerca. Bueno, capítulo 13 de Oseas. No sé por qué encontré más en Oseas. Oseas 13, del 4 al 6, otro pasaje de dolor. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Ellos la palabra Salvador no tenía el mismo valor que tiene para nosotros desde Jesús, ¿no es cierto? Pero es que Dios lo había salvado. Ni a otro Salvador que no sea yo, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Este es uno de los pasajes que yo tengo diciendo, habla Dios. Dios está diciendo, no le está mandando al profeta, está diciendo él. Bueno, y 5:15, vuelvo para atrás en Oseas, hay una frase, está diciendo lo duro que va a ser. Dice, yo seré como un león para Efraín, como un cachorro para Judá. Pero en el 15 del capítulo 5, escuchen, volveré luego a mi morada hasta que reconozcan su culpa. Buscarán ganarse mi favor, angustiados me buscarán con ansias. Yo le puse acá, Dios espera. Siempre Dios tiene esperanza, ¿sí? Hasta que consideró que ya no había más nada y vino en Jesús a este mundo. Bueno, ahora vamos para atrás porque después me fui a Jeremías. No encontré nada que me pareciera, que no fuera muy parecido. En realidad es esto. Hay muchas expresiones y párrafos en los profetas del dolor de Dios, del sufrimiento de Dios por el pueblo que le había dado todo y lo había abandonado. Bueno, en Jeremías 3:19, a ver qué tenemos. Esto es. Yo mismo dije, dice el Señor, cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la edad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Si el libro del profeta Jeremías se lo llama a Jeremías el profeta llorón, creo que no se ha pescado
estos tantos pasajes en los cuales Dios habla, muestra su corazón y llora, diciendo, quisiera tratarte como un hijo, quisiera que me llamaras Padre mío. Bueno, voy para adelante, Jeremías 8, 4 al 7, otro pasaje muy tierno, a ver, 8, 4, uno de acá, 4 al 7, acá Dios habla. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? Dios lo sabe y sin embargo lo pregunta y se lo hace escribir al profeta. ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad. Nadie reconoce el mal que ha hecho. Todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. Reconozco que nunca había dado especial interés en estos párrafos, como ahora buscando a ver dónde está el sufrimiento de Dios cuando Dios quiere expresarlo y que lo escriba a uno de sus profetas. Tremendo. 9, queda uno más de Jeremías, 9, del 7 al 9, 9... Por eso dice el Señor Todopoderoso, cuando los profetas ponen el adjetivo todopoderoso, creo que no me fijé demasiado, a ver, si es que venía algo que era muy fuerte por parte del Señor al decir, al presentarlo de esa manera. Voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera, su boca solo sabe engañar. Hablan cordialmente con su amigo, mientras en su interior le tienden una trampa. Y no los he de castigar por esto, afirma el Señor. Sigue mostrándolos con toda fuerza, así, desnudando todos los aspectos y todo lo que no encontré, todo lo que hay más en todo. Tomen la Biblia desde Isaías hasta Malaquías, la cantidad de páginas que hay de los profetas, para ver cómo están las alertas de Dios, los llamados, los pedidos y el dolor de Dios por haber sido, como leímos por ahí, traicionado. Bueno, queda Isaías. Espero que podamos llegar a Isaías. Isaías tiene en el capítulo 5, creo, así, después de leer todos estos pasajes, la expresión más dolorosa de lo que le había pasado con el pueblo de Israel. Y la expresión más dolorosa viene con una figura del lenguaje, viene con prácticamente una parábola. Y fíjense el recurso literario como está contado. No dice, así dice el Señor, no. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. No es Dios el que habla, mi amigo querido. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Uy, la palabra cepa tiene ahora mala prensa en este momento. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar.
Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Israel, de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Así que acá se desemboza el recurso este de hablar que era un amigo y dice, a ver, acá está Dios. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. De acá acordémonos de Jesús en Juan 15, cuando habló de que por amor Dios poda su vid. No. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso, y acá vuelve el adjetivo todopoderoso, es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Creo que es lo más doloroso miren que vimos expresiones de sufrimiento de Dios por el pueblo que le había salido rebelde de nacimiento. Bueno, un poquito más de Isaías, en Isaías 9. Isaías 9 empieza con una espléndida profecía del Mesías, pero en el 8 ahí cambia el tono. El Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob. Ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria. Va tomando todo el norte, esto es sobre Israel. Todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón, si se caen los ladrillos reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. O sea, ellos estaban diciendo, yo lo hago, yo puedo, yo no necesito a Dios. Ahora, qué interesante que esto está en el capítulo 9, cuyos primeros 7 versículos son anunciando el Mesías. Bueno, me queda el último, estamos justitos para el último, Isaías 30, a ver, ¿qué más? No han sentido el dolor de Dios, es dolor. Después hubo mucho enojo en los profetas, pero el dolor de Dios, 30, 12 al 14. De nuevo, ustedes han rechazado esta palabra. Y la capi te dice, así dice el Santo de Israel. Acá ya no es el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Ustedes han rechazado esta palabra, han confiado en la opresión y en la perversidad y se han apoyado en ellas. Por eso su iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse. De repente, en un instante se desplomará. Su iniquidad quedará hecha a pedazos, hecha añicos sin piedad como vasija de barro, ni uno solo de sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego, ni agua de una cisterna. Hemos leído solamente algunos párrafos, algunos versículos del dolor de Dios. Imagínense el dolor de Dios en este momento frente al mundo entero. De manera que la iglesia de Jesucristo, su iglesia es la que tiene que salir y plantarse y hablar y mostrar su luz para que Dios no sufra de esta manera. Muy bien, terminamos en el día de hoy.
seguiremos mañana si Dios quiere, vamos a seguir mañana, vamos a estar con Elsa, ¿sí? De manera que vamos a volver a trabajar con uno de los profetas más interesantes. Que Dios los bendiga, hasta mañana.